4 pilares para la evangelización. A mí me gusta mucho compartir estas 4 cositas, que son de Mauricio Artieda, el fundador de Catholic Link, que es una página muy conocida, pero que muy pocas personas saben que ha sido fundada por un peruano, que es Mauricio, que buscando evangelizar a unos chicos a los que les daba clase de religión, creó un blog que con el tiempo, ¿no?, se convirtió en Catholic Link, que es la página, la compañía de evangelización de habla hispana más importante del Perú y de Sudamérica. Un orgullo para la iglesia peruana. Él comparte que para la evangelización, tanto de los jóvenes como de los laicos adultos, hay 4 pilares que no podemos olvidar. Y esto resume lo anterior, ¿no? Lo que nos enseñaba Monseñor Munilla, que es un obispo español que durante muchos años se encargó de la pastoral de evangelización y de medios digitales en la Conferencia Episcopal Española, que nos enseñaba estas claves. Él nos las resume estas 6 en 4 claves importantes, ¿no? ¿Qué debo hacer cuando me enfrento a jóvenes y niños que están en una realidad distinta a la mía? Porque yo ya fui joven, ya fui niño, ya pasé por eso. O quizá todavía soy joven, pero ya pasé esta etapa de estar en la confirmación, ¿no? Quizá ya tengo 18, 19 o entre 20, 25 años y me estoy disponiendo a hacer este ministerio de la catequesis. Nos propone 4 pilares importantes. El primero es conectar la fe con la vida. Es decir, no puedo hablar solamente de una fe que pisa las nubes, tengo que traerla a la realidad, porque Jesucristo es alguien real, alguien que pisó la tierra y que dejó su huella en la tierra. No es una fábula, no es un mito, no es un cuento. Y por eso tengo que conectar la fe con la vida. ¿Cómo enseño? Cuando voy a enseñar cualquier tema de catequesis, tengo que comenzar tocando ejemplos de la propia realidad de las personas que me están escuchando. Es empaparme de la cultura, de la gente, del grupo humano que el Señor me ha encargado. Y a partir de allí, comenzar a utilizar elementos de la realidad para poder traer este evangelio que está en el cielo y traerlo a la vida de las personas que están conmigo, que me están escuchando. De esto se trata, conectar la fe con la vida. Cuando esto no está conectado, por ejemplo, los niños pasan la catequesis de comunión y ya no vuelven a la iglesia hasta la confirmación, porque la fe no ha conectado, ha hecho un cortocircuito allí entre su realidad y lo que le ha enseñado, porque no lo puede aplicar en su vida. Entonces, como catequista, hoy es necesario enseñarle a las personas a aplicar en la vida lo que están recibiendo. Si enseño los mandamientos, tengo que poner algunos ejemplos para que los niños también puedan aplicar y practicar esto en su casa. Si, por ejemplo, voy a dar catequesis matrimonial, también tengo que poner ejemplos prácticos o situaciones prácticas que ocurren en la vida de las personas para poder ayudar a esos novios a caminar hacia un matrimonio santo. Entonces, tomo cosas de la realidad para poder ayudar a comprender la palabra de Dios. Porque todos los santos, los apóstoles y el mismo Señor hacían lo mismo cuando evangelizaban. Segundo, hay que tener realismo cristiano. ¿Qué quiere decir? Que hay que saber encontrar lo bueno en todas partes. No puedo vivir diciéndole, sobre todo a los jóvenes, no puedo vivir diciéndoles desde el principio que todo es pecado y que incluso lo que no entiendo también es pecado, porque hay muchas cosas que no lo son, que quizás son actitudes que no son correctas o que hacen perder el tiempo, pero que puedo ayudar a orientar de otro modo, ¿no? Si me encierro, si cierro mi mente y no comprendo, no respeto la realidad de estas personas, no voy a encontrar lo bueno en ellos. Si voy a estar pensando de que, los niños no responden porque sus papás no se preocupan por ellos, entonces la culpa es de los papás. O voy a decir, los jóvenes están perdidos porque la sociedad está cada vez peor, entonces voy a dar catequesis y ojalá pues persevere uno. No será suficiente. Me voy conformando porque no soy capaz de ver lo bueno en los demás. Y también tengo que ser capaz de ver lo bueno en la sociedad, en el mundo, ¿no?, de hoy, de ver lo bueno para aplicarlo en mi catequesis. Puedo usar alguna película de superhéroes, como ahora está de moda Spider-Man. Puedo usar también alguna película para empezar a hablar de algún tema y luego ir metiendo poco a poco a Jesús en esa realidad. Puedo hablar de algún rap, de alguna canción que los jóvenes en ese momento escuchan, puedo hablar del fútbol, puedo hablar de alguna estrella que sale en la televisión que ellos admiran, puedo comenzar por allí
y a partir de allí rescatar de eso lo bueno para luego ir metiendo poco a poco a la realidad la persona de Jesús en mi discurso, en mi enseñanza, en mi catequesis. Pero no puedo vivir diciendo que todo lo que está afuera es malo, porque si comienzo a pensar que todo lo que está fuera de la iglesia es malo, entonces mejor cierro la puerta de la iglesia y que ya no entre nadie, ¿no? Porque todo lo que está fuera es malo. Y no es así. La vida no es así. Y la realidad cristiana tampoco es así. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que aprender a tener realismo cristiano y decir, bueno, fuera de la iglesia también hay otras cosas que son muy buenas y que puedo usar para catequizar. ¿No? Puedo catequizar a través de la gastronomía, a través de la danza, a través del deporte, a través del cine, a través de la música, a través de quizá algún otro arte que los jóvenes practican. ¿Cómo haríamos si, por ejemplo, un día nos mandan a catequizar a un grupo de jóvenes que practican skateboarding, por ejemplo? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos a hablarles? Por ejemplo, podemos decirles que la vida son como las curvas que ellos experimentan cuando están aprendiendo a manejar el skate, que se caen muchas veces, que se lastiman muchas veces hasta que aprenden y se levantan. Lo mismo es la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana es como una pista de skate, donde mientras vamos aprendiendo a vivirla, pues nos vamos cayendo y nos vamos accidentando muchas veces. ¿Y qué cosa es lo importante allí? Para aprender skate y para aprender a vivir cristianamente, ¿qué cosa es importante? Es tener la voluntad de volver a levantarte cuando te caes. Y eso también pasa en la vida cristiana. Entonces, miren, ya usamos su realidad, su momento, la pista de skate, para poder evangelizarlos un poquito y meter un poquito allí también la realidad de la fe y de la iglesia. Cuando hablo a los niños, funciona mucho esto de hablar de los superhéroes para luego ir trasladando, ¿no?, a la figura de Jesús todas las cualidades que ellos encuentran en sus superhéroes favoritos y se van a ir dando cuenta de que Jesús las tiene todas las cualidades que tiene Superman, Batman, Spider-Man y todos los demás. Entonces parto del superhéroe y llego a Jesús. Entonces, no puedo renegar de estas cosas que en sí no son malas, ¿sí? Que en su naturaleza no son malas. No tengo que tener miedo de tomar elementos de la realidad para catequizar. Eso va a enriquecer mi catequesis y además va a hacer que sea más cercana a los jóvenes y a los niños, sobre todo. Con los adultos pasa lo mismo, ¿no? Cuando catequizamos a los papás, por ejemplo, de los niños o de los jóvenes, hay que ponerles ejemplos prácticos de la vida para luego enseñar la teología, la filosofía, la catequética, los sacramentos, ¿no? Porque, por ejemplo, si les vas a hablar a los papás de la misa, no vas a empezar hablando de la teología de la misa, no vas a empezar hablando por allí porque se van a perder y se van a dormir y no te van a entender nada. Entonces comienzas hablando sobre qué naturaleza de la misa. Puedes, por ejemplo, comenzar hablando sobre que la misa es un banquete. Puedes empezar hablando de que la misa es una celebración, es una fiesta, es un momento de agradecimiento. Y así vas trasladando los ejemplos simples de la vida, del ejemplo este de la mesa donde todos comparten y llegas al final al holocausto, al sacrificio, para que luego puedas explicar el momento de la consagración y la parte más importante de la Eucaristía. Entonces, lo hacemos por partes. Tercero, comunicar desde la vulnerabilidad, comunicar desde mi debilidad. Si ustedes han visto en YouTube, les recomiendo que vean algunos videos interesantes de los más antiguos del Peregrino Gris, que es un franciscano youtuber. Él tiene un video en dos partes de los tipos de catequistas, que además de hacernos reír un poco, también nos puede hacer entender realidades por las que pasamos y quizá nos podemos identificar nosotros mismos en esos catequistas, ¿no? ¿Qué tipo de catequista he sido? Pues tenemos, por ejemplo, el catequista sábelo todo, ¿no? Este que sabe todas las cosas de la fe y no te deja hablar, ¿no? Entonces empieza con el tema bla, 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 pum, pum, puntual, todo lo sabe él y no puede aprender nada de las personas que están a su alrededor. No escucha, hace su tema y ahí está. Y cuando se equivoca, no se permite ser corregido por sus jóvenes o por sus niños. Entonces es un catequista que muestra que no tiene ninguna debilidad. Por ahí vamos adelantando para explicar este punto la pregunta. ¿Será bueno tener debilidades o es malo tener debilidades? ¿Es bueno o es malo? Vamos descubriendo eso mientras vamos compartiendo esta parte.
Luego está el catequista relajado, el que llega tarde, no prepara el tema y bueno, se dedica a hablar con los jóvenes de la fiesta, del 15 años al que lo invitaron, de una de las chicas de ahí del salón, o comienza a jugar con los niños, pero no a jugar para que se diviertan, sino a jugar porque en realidad no preparó nada el día anterior y pues le queda hacerlos jugar quizá con una pelota de trapo porque no hizo nada. Luego está quizá el catequista que está amargado, ¿no? Que la vida no le gusta y que piensa que todo el mundo se va a condenar y hace una catequesis apocalíptica, ¿no? O sea, una catequesis donde todo se resume en el juicio final y que la vida no vale nada, ¿no? El catequista amargo, ¿no? Ya molesto, todo le molesta, no quiere que nadie haga bulla, que todos hagan silencio. Si hay una bullita por ahí, ya se le malogra la catequesis y se amarga, ¿no? Y ya está, eso es todo. Luego está el catequista sobreprotector, el que dice son mis niños, mis jóvenes, y que no permite que otras personas compartan o les enseñen, o se siente celoso cuando otras personas entran a su salón y quieren compartir con los niños o con los jóvenes. Es un catequista que se ha apoderado de su grupo y que ha dejado de comprender que el grupo es de Jesús, no de él o de ella. Ese catequista no deja crecer a los jóvenes y a los niños, simplemente los limita a que ellos crean lo que él dice, porque si no creen lo que él dice, entonces van a fallar o les va a ir mal. Y por otro lado, quizá también está el mismo catequista sobreprotector o la catequista sobreprotectora que trata de resolverle la vida a todos. No deja que los jóvenes y que los niños se equivoquen, sino que está allí y les resuelve todo, ¿no? Y les dice, no importa, no importa, no te preocupes, sigue nomás, pero no hay una propuesta de fe, no hay un conviértete, mejora, cambia, corrígete, porque piensa que al corregir va a lastimar. Entonces, así hay muchos tipos de catequistas. La mayoría de casos ocurren porque tenemos miedo a nuestra propia vulnerabilidad. Le tenemos miedo a nuestra debilidad. Le tenemos miedo a nuestros defectos. Le tenemos miedo a nuestros pecados. Le tenemos miedo a las cosas que no podemos lograr. No le tenemos miedo a lo que los jóvenes o los niños están pasando. Le tenemos miedo a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, comenzamos a poner corazas enfrente para mostrarnos como aquel catequista maravilloso y superpoderoso que nunca ha pasado ningún problema y que creemos que mostrando esa fuerza ellos también se van a entusiasmar para ser como nosotros. Pero ocurre, ¿no? Sobre todo en niños y jóvenes, que esto sale al revés y pasa que las personas nos ven como inalcanzables. Es decir, mire ese catequista, su vida es perfecta, está bien, yo nunca voy a llegar a ser como él. Entonces el camino de Jesús no es para mí. Qué peligroso es no comunicar desde la debilidad. Entonces regresamos a la pregunta. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es bueno? ¿Es malo tener debilidades? Bueno, depende de cómo lo mires. Tener debilidades para la vida cristiana, para quien la sabe mirar, es bueno, porque las debilidades te enseñan que siempre vas a necesitar de Cristo y que para superarlas siempre vas a tener que acudir a Él. Quien piensa que las debilidades son malas, al no poder superarlas, porque sin Cristo no se puede superar nada, lo que va a hacer es olvidarlas, ignorarlas. Va a decir, bueno, yo no tengo debilidades, yo no tengo debilidades, yo no tengo debilidades hasta que se la cree. Y luego de eso viene la soberbia. Y decimos, bueno, soy un buen cristiano, ¿no? Y nada más. Y me pongo la coraza encima y comienzo a ignorar mis debilidades. Entonces, con el tiempo voy necesitando cada vez menos a Cristo. Voy a la iglesia, comulgo, me confieso, pero ya no necesito a Cristo. O sea, voy como un acto automático porque siento que yo puedo y punto. Y me vuelvo autosuficiente. Entonces, cuando hago eso, mi catequesis ya no da fruto, porque la gente me ve como inalcanzable, incluso muchos jóvenes y niños que tienen el autoestima lastimada comienzan a sentir que no van a llegar a ser como tú o como yo y se sienten mal y desertan. Dicen, bueno, este camino no es para mí, yo no puedo ser como esta persona. Porque vienen de una vida pensando de que tampoco pueden ser como aquellas personas que admiran en la televisión, porque quizá alguien se burló de ellos, o porque les dijeron que no podían lograr algo en la vida. Entonces, es importante comunicar desde la debilidad.
El joven, el niño, el adulto tiene que saber que tú eres un cristiano, una cristiana imperfecta, imperfecto, que tienes pecados y problemas en tu vida, porque los tienes, porque yo los tengo, porque el Papa los tiene, ¿no? Y que a pesar de esos problemas, te levantas todos los días a luchar por tu santidad, porque ese levantarte, ese a pesar de todo, es lo que va a inspirar en tu testimonio el deseo de que los demás también quieran seguir a Jesús, porque ellos van a decir, esta persona es como yo, tiene problemas, tiene dificultades, pero ¿por qué sonríe? Porque Jesús le ayuda, porque Jesús está en su vida, entonces yo también quiero a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo la debilidad no es mala, sino que depende de cómo uno la comunica? Tu debilidad te puede ayudar a evangelizar, porque esa persona va a decir, bueno, este catequista, esta catequista es cercano a mí, yo me parezco a esta persona. El problema es que yo todavía no me he decidido a sonreír como él o como ella, o no me he decidido a tener a Jesús, entonces me decido, yo me quedo. Entonces, la debilidad, la vulnerabilidad, muchas veces ayuda a que la otra persona se acerque a Jesús. Eso se trata, ¿no? El hecho de eso se trata, el hecho de ser instrumento. Por último, la evangelización debe ayudar a ser libres, debe ayudar a elegir. Si un joven se te va, no lo obligues a volver. Acompáñalo, aconséjalo, mantente disponible para él o para ella, pero no lo obligues. No le digas que se va a ir al infierno si se aleja de la iglesia. No es lo primero que debes hacer. Lo primero que debes hacer es permanecer disponible, saber esperar, darle su tiempo, porque los procesos de todos son distintos. Cada persona madura en su momento y además Dios tiene un momento para cada persona. Entonces hay que respetar un poco la voluntad de Dios. Hay que ayudar a que las personas sean libres. Entonces, en teología, la libertad siempre está inclinada hacia el bien, porque cuando esta libertad escoge el mal, deja de ser libertad, se convierte en esclavitud. El mal esclaviza, no libera. Entonces, la libertad siempre tiende hacia el bien y nosotros tenemos que ayudarles a elegir el bien. ¿Cómo? Con el testimonio. Yo elijo el bien porque mi catequista me ha mostrado que es una persona débil que se hace fuerte con Cristo. Entonces yo también quiero a Cristo. Elijo el bien, porque mi catequista me enseñó en su debilidad que solo el bien que encuentro en Cristo me puede salvar. Si he hecho eso, si he logrado dar ese mensaje, ya di toda la catequesis. Mira qué importante es la misión del catequista. Qué grande, qué maravillosa es la oportunidad que nos da Jesús, ¿no? De poder servirle de este modo, de poder ayudar realmente a generar la fe, como dice el directorio de la catequesis, a generar la fe en los otros. Es una responsabilidad enorme, pero además es un privilegio gratificante y muy bonito. Entonces, no olviden estos 4 pilares para poder evangelizar. Son importantísimos, ¿no? Son muy buenos y creo que si podemos aplicar sobre todo esto de la vulnerabilidad y de ayudar a liberar, creo que habremos hecho un gran camino ya en nuestro ministerio como catequistas.